Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast en The AV. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial y estoy hablando de mi amiga Majito. Bienvenida a este podcast y antes de todo, para que ustedes conozcan a Majito, ¿quién es Majito? Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Okay, tú tranquila, vamos a estar relajados, tú relájate, suéltate. La intención es que te sientas como en casa. Gracias. ¿Okay? Sí, estoy. ¿Estás nerviosa? Sí, un poquito. No pasa nada. Ok, Majito, ¿quién es Majito? Vamos a empezar desde ahí. Para la gente que no te conoce, pues empieza a conocerte un poquito más sobre eso. A ver, cuéntame un poquito sobre ti. Pues me llamo María José. Okay. Majo es como me gusta que me digan, es una abreviatura de mi nombre, el María de José. Tengo 29 años, estudié nutrición y actualmente me dedico a la nutrición deportiva. Muy bien. Es lo que más me apasiona ahorita. La nutrición deportiva. De hecho, por ahí creo que fue por eso que nos encontramos ahí en redes sociales y aparte porque pues, estábamos hablando hace un momento detrás de cámara para la gente que también no me conoce, porque hay mucha gente que... Somos colegas. Exacto. Hay mucha gente que me conoce por mis videos, hay mucha gente que me conoce por la ingeniería, hay mucha gente que me conoce por la carrera, el trabajo, lo que tú quieras, pero hay mucha gente que no, ni siquiera, y te lo digo así, sinceramente, ni siquiera sabe que estudié nutrición. Ajá. Entonces, nos entendemos muy bien porque somos colegas. Entonces, primero, ¿por qué nutrición, Majito? Sinceramente, dime, porque no quedé en medicina. Es lo más común. Muy bien. Era mi segunda opción. Estudié en la prepa la carrera técnica como auxiliar de nutrición. Okay. Entonces tenía más o menos una idea, pero principalmente era como desde chiquita quería estudiar medicina y quería medicina. Y no quedé por 2 puntos. Y mi necedad ya me hizo desistir y agarré nutrición. Agarraste nutrición. Ajá. Y me gustó, se me hizo muy sencillo. Como ya tenía un concepto de lo que era la carrera, naturalmente se me fue dando. Y así fue como... Agarraste nutrición. Ajá, terminé nutrición. Muy bien, eso es una buena justificación, diría yo. Curiosamente, no te voy a mentir, yo también antes de querer estudiar nutrición, pensé en algunas ramas, por ejemplo, estomatología. Bueno, allá en el sur se llama así, al menos en Puebla se llama estomatología. No sé si aquí le dan odontología o estomatología. Odontología. Sí. Entonces, pero pues sí, efectivamente, es una buena carrera, es una bonita carrera. Aunque yo nunca ejercí, le estaba comentando a Majito, sí nos entendemos porque yo creo que vamos a hablar sobre algunas cosas que a mucha gente le puede llegar a interesar y a lo mejor que tú nos puedes aportar, tú que sí tienes la experiencia sí. De hecho, tuve mi crisis cuando estaba en la universidad como de no querer terminar nutrición y me iba a ir de veterinaria. Entonces... un poquito alejado, pero sí. Era como algo que no le enseñan normalmente en la carrera de nutrición, es el proceso de alimentos de origen animal. Y cómo, esto va más de la bromatología, de cómo se hace el alimento. Y eso no lo enseñaban en nutrición, lo enseñaban en veterinaria. ¿Cómo? Ok, yo sí me acuerdo que sí tuve clases, de hecho tuve una clase de bromatología, específicamente para pues, conocer más a detalle toda esa parte de los alimentos. Y si algo te digo y no me acuerdo bien es porque ya tiene tiene como 4 años que salí, entonces por ahí me vas a tener que corregir. Ok, entonces, ¿te querías declinar por veterinaria? ¿Solo por esa situación? Sí, porque como estaba en esta crisis de que en un momento trabajé en una veterinaria y me gustaba esa parte, pero decía, ¿por qué nutrición no se enfoca también en esta rama de la nutrición animal? Y quería desistir, entonces tomé mi año sabático. Y me fui a viajar y luego volví y decidí terminar nutrición porque era lo mejor para mí. Pero te sientes a gusto ahorita mientras estás, ¿no? En la carrera, todo lo que haces. Estaba viendo en redes sociales y todo, que tu especialidad, y lo acabas de mencionar, es nutrición deportiva. ¿Por qué nutrición deportiva? Porque justo en ese año sabático que me fui a viajar, tomé un trabajo como vendedora de suplementos. No sé si puedo decir el nombre. No, adelante. Es muy famosa en Guadalajara. No me digas que es... bueno, yo pensé que ibas a decir Herbie. No, para nada. Era la más sana que he visto. A mí me ofrecieron en su momento vender Herbalife cuando estaba en la carrera, precisamente porque, ¿sabes qué me decían? Es que, joven, usted que
estudió eso, sabe más, entonces le puede Claro, vender te más van a rápido. escuchar más. Exacto. Y ese fue mi top, como, ay, es que ya la nutrióloga nos está diciendo que con esto Te vamos lo a bajar juro. de peso. Y Te lo yo juro, ni era así nutrióloga, era estudiante yo y también. me había salido de la carrera por un año. Cuando yo estaba en la carrera de nutrición, obviamente no puedes ejercer como nutriólogo porque no tienes la cédula, no puedes porque estás con la vida de los pacientes hasta cierto punto. Entonces, la gente que me ofrecía trabajo siempre me decía, no quieres vender Herbalife, puedes ganar tanto, 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 tú conoces muy bien que puede hacer esto en el cuerpo y que te puede beneficiar, pero pues obviamente no es ético. Entonces, ahí la dejamos y no me metí. En OmniLife no sé, ahí sí desconozco, no sé cómo funcione, desconozco. Es parecido el sistema, eres completamente un vendedor y casi todas las sugerencias pues corresponden como en base a tu experiencia. Okay. Entonces sí tienen como un objetivo todos los productos, pero todo lo recomiendas en base a la experiencia que tú tienes con los productos. Ese es el riesgo. Que normalmente no hay como un estudio basado como un medicamento. Es lo que te iba a preguntar. Tal. Ajá. Es lo que te iba a preguntar, ¿no está certificado por alguna? Y puede que tu metabolismo sí lo procese con el objetivo con el que se hizo el producto y otro es que una persona, por ejemplo, diabética, procese o tenga una afección a través del consumo de esos productos. Fíjate, ahorita que tocas ese tema, vamos a hablar sobre muchísimas cosas, dentro de las cuales a lo mejor a algunas les va a interesar y a algunas no. Entonces, esa parte del OmniLife, podríamos decir que entonces, como no está certificada, depende mucho de del cuerpo o de la recomendación o de la persona. ¿Es recomendable? No, porque no está como tal certificado. Okay. Puede tener certificaciones de venta en Cuespris, en Cofepris, en cualquier cosa, pero no es tan seguro como un medicamento del cual tiene una base científica, tiene un estudio, se hizo un estudio poblacional con los riesgos y como las seguridades que te aporta como tal. Pues desde ahí yo creo que empezamos, ¿no? Si no está certificado por una dependencia. Sí. No me acuerdo ya de los términos específicos, pero si no está certificado específicamente. Por la normativa que regula realmente. Entonces, por ahí mis ex compañeros se van a andar funando porque van a decir, a ver, pues ni siquiera ejerciste, porque muchos saben, pero pues bueno, ahí quedó. Por eso lo aclaro desde el principio. Ok, entonces, esa parte empezó a surgir, para ti el gusto por la nutrición deportiva, por vender eso. Pero fue un detalle, en ese momento ellos hacen eventos, rallies, te invitan como a Guadalajara, que es donde está como el CEDIS más grande y ahí se originó de Jorge Vergara, bla, bla, bla. Te invitan al estadio. Ese día en el estadio hubo conferencias, estaba Amaury Vergara, estaba en ese momento Matías Almeida, que era el DT de Chivas, de Guadalajara. No sé quién sea, yo conozco mucho de deporte. Mi hermano sí conoce muy bien de deporte. Es el que les llevó a su último campeonato. Pero o sea, yo tenía que estar en esa conferencia a fuerza. Desde chiquita mi papá nos inculcó irle al Chivas, entonces también era como una pasión. Le vas a las Chivas, híjole. O sea, por eso es un momento canónico en mi vida. Híjole, ¿y dónde estuviste trabajando? Deja tu espera. Pasa la conferencia de Matías Almeida y entra Juanra, que es el nutriólogo del primer equipo varonil, y habla de la apertura de este departamento en Chivas. Entonces, para mí fue un mind blow enorme de cómo es que nutrición existe en el fútbol y era como complementar dos cosas que me apasionaban mucho del fútbol y la ¿Cuántos nutrición. años tenías más o menos ahí? Como 23. Ok. Tenía 23. Ajá. Estabas como, pues en el proceso de universidad, ¿no? Podemos decir. Tenía yo creo como 2 años y medio que había entrado a nutrición. Ok. Entonces sí no estaba a la mitad, estaba avanzada en materias, pero no estaba ni a la mitad de la carrera. Muy bien. Entonces pasa ese suceso emocionante, entonces fue como volver y dedicarme. Como en algún momento yo voy a estar parada en un equipo. Okay. O sea, ya lo tenías en mente. Ya lo había declarado, como si me dedico a la nutrición va a ser en esta área. Por lo mismo, yo creo que por todo lo que tenías de que te habían inculcado, la parte del deporte y todo lo que surgió ahí cuando estuviste. Sí. Me imagino, ¿no? Ok. Sí. A lo mejor vamos a hablar de algunas cosas de deporte que no voy a conocer al 100%, porque sí soy un poquito alejado, pero yo creo que en términos generales sí nos podemos entender, ¿vale? Ok, empezaste ahí. Te escucho.
Y, o sea, hay algo que tú también debes de saber, la nutrición actual no es lo que era hace 4 años. No. Y los cálculos dietéticos ya no son como eran hace 10 años. No, eso pasó hace casi 10 años, entonces te puedo decir que la nutrición como la vi en ese momento, como comenzó en el fútbol, ya no es lo que es ahora. En ese momento era la apertura de un departamento de nutrición. Entonces el crecimiento que ha tenido la carrera realmente ha sido muy relevante, no solo en el fútbol, sino a nivel poblacional. La relevancia que ha tenido la carrera es grande. Hablando desde el punto de vista de que estás enfocada o especializada en la parte deportiva, ¿por qué consideras tú que es lo más importante? Porque yo sé que la nutrición es lo más importante. Ajá. Ya sabemos que si no comemos, si no comemos pues no vivimos. Entonces, pero de la parte deportiva, todos sabemos que no es lo mismo el requerimiento energético de un deportista a una persona normal. Ajá. Pero tú, cuéntanos, ¿por qué es muy importante en la gente que hace ejercicio, específicamente en la parte deportiva? Pues primeramente porque no nos enseñan a comer. Nadie. Yo creo que ni siquiera tu mamá se sienta contigo y te dice, tienes que comer frutas y verduras. O te hacen comerlas a fuerzas, sí. o tú dices, no me gusta esto, es lo que vas a comer a partir de mañana para siempre. Entonces, o a lo mejor lo tienen muy arraigado, nada más como de come frutas y verduras, pero no saben, es normal, ¿verdad? No saben específicamente todo lo que debes de consumir para que sea una buena nutrición. E incluso tú piensas como en comida de casa, pues unas enchiladas, unas flautas, unos taquitos de carne deshebrada, dorada. Todo es dorado, todo es frito, incluso la sopita caldosa es frita antes para que no se infle. Entonces hay cosas que realmente tenemos arraigadas como sociedad, como población. Algo que he visto también en el fútbol es como nosotros llegamos, como voy a hablar en general como si yo fuera un deportista, con esas ideas. Entonces el alto rendimiento te exige despegarte de todas esas ideas, volver a aprender a comer, dejar las grasas, exigirte un cierto peso, bajar carbohidratos. Entonces, realmente ese es el aprendizaje en el deportista, que te obliga a hacerlo. Entonces, en la población lo haces o porque ya estás enfermo o porque tienes que. Ajá. Sí. O algunos por estética o algunos porque realmente es por salud, porque si lo requieren, si no, pues patatus. Entonces, sí, en la parte deportiva, por ejemplo, todos sabemos que consumen demasiado. ¿Hay una diferencia tan estratosférica entre una persona habitual y ellos? Sí. ¿Qué tanto? Hay un, no sé si es un documental o es un artículo que habla sobre la dieta de Michael Phelps. Ese es súper famoso. Todos los de la carrera de nutrición, pum, lo saben. Sí. No recuerdo muy bien, pero sí habla sobre todo lo que consume y realmente es mucha, ¿podríamos decir que es chatarra o no es chatarra? Sí, es chatarra. ¿No? Sí. Ahí es un tabú, porque en el deportista lo principal que necesitan es el carbohidrato. La grasa les ayuda a mantener su eje hormonal, obviamente las grasas buenas, pero en ese momento de la competencia es importante recuperar rápido todo lo que les exigió la competencia. Entonces, normalmente es para hacerlo rápido, práctico, ofreces ese tipo de alimentos, pero en el día a día es donde te exige realmente meter alimentos de calidad. Ajá. ¿Sabes por qué? Esa parte del documental es muy, muy famoso, muy conocido, pero también así como lo consumía, tenía, me imagino, una rutina muy exigente. Una rutina muy exigente precisamente para empezar a gastar todo lo que estaba consumiendo. Y eso que mencionas tú del consumo rápido, hay algunas personas que a lo mejor hacen deporte y no lo saben. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es eso de que lo necesito precisamente pues para que no me dé ahí? Exacto, ajá, para que no me dé ahí el bajón. ¿Cómo funciona para la gente que no tiene esa parte, esa idea? Es más, te puede sonar más a lo que hace el diabético. Entonces, tú tienes tu dosis de insulina, pero obviamente controlas el nivel de azúcar. Pero cuando hay una baja de insulina, pues necesitas azúcar. Entonces, eso es con lo que estás jugando en el deportista. La mayoría de las veces cuando tienes una exigencia
de glucógeno, que es la reserva de azúcar en el músculo, necesitas consumir más de lo normal para poder sostener esa carga de glucosa que perdiste. Ok, que tiene un término, ¿no? Si no mal recuerdo. El índice glucémico de los alimentos. Exacto. Que también hay un tabú en esa parte porque hay nutriólogos que ya no utilizan el índice glucémico de los alimentos. Fíjate que, sí, antes efectivamente hay muchos nutriólogos que lo utilizan para hacer cálculos, etc. Ajá. Pero para la gente que no conoce el índice glucémico, ¿cómo lo puede identificar? Porque vienen los productos, si no mal recuerdo, en algunos casos. No viene como tal en los productos, pero hay una regla que se llama los 15. Ajá. Los 15. Son 15 minutos, Sí, es cierto. 15 gramos de azúcar. Sí. Eso te ayuda a recuperar. Esas son el tipo de estrategias que utilizan los deportistas para poder nivelar la carga de ejercicio con la de exigencia. Ahora, azúcar. Tocando el punto de que estuviste en la parte deportiva, que es El top. top. ¿Desde cuándo te diste cuenta que era esa parte que te gustaba el fútbol? Me estabas contando hace un momento que salió por parte de tu familia, porque hay muchos nutriólogos que se enfocan por otro lado. Ajá. Entonces, y la nutrición deportiva me tocó conocer a gente que le tenía miedo. Entonces, porque sí es complicada. Sí. Es muy complicada, no es lo porque mismo. juegas con esa parte. Exacto. Y también hay nutriólogos que le tienen miedo a trabajar con diabéticos, justo por esa parte. Entonces, porque juegas con las cargas de glucosa. Y aparte porque sabemos que todos los nutriólogos, al final de todo, no están jugando, pero sí tienen en sus manos parte de lo que es la vida de un paciente. Si no, me tocó ver una vez en redes sociales a una enfermera, no sé si tú tuviste algún video, una enfermera que había puesto, creo que la insulina, no sé qué había hecho, pero le puso una cantidad estratosférica, que no eran las unidades correctas. Y tuvo que ir, así decía el TikTok, ¿eh? No sé si lo viste tú. Lo vi hace como 3 días. Y decía que literalmente le dio las unidades, se las puso y que después le... Creo que eran 5 y le puso 10 más. O no sé, 10. Y no que el paciente lo levantó y le empezó a dar gancitos y no sé qué cosa. Y que el paciente así como, ¿por qué me estás dando todo Exacto. esto? Y le salió bien. Exacto. Yo lo vi. Es justo eso con lo que jugamos. Y dije, y los pacientes no saben la importancia que tiene esas partes de que el especialista o el nutriólogo, el doctor, etc., tiene que empezar a jugar con esas cuestiones. Ellos nada más están encargados de que sí, me das, me inyectas, etc. Sí. Pero no saben la importancia que tiene. Sí, puede, o sea, ahí en ese caso ella pudo inducir a un coma diabético y provocarle la muerte inminente. Sí. Algo que pasa y es muy curioso son con los pacientes diabéticos tipo 1, que la mayor parte son niños. Entonces a los niños es más difícil que les restringas, el azúcar como tal. Los pasteles, los dulces, las papitas. Aparte porque están como en su punto. Entonces, algo que se trata de educar, porque hay especialistas en educadores de diabetes que enseñan esta parte a los papás, que es las cargas de glucosa, manejarlas con los niveles de unidades de insulina. Entonces el niño puede ser feliz, ir a una fiesta, comer su pastel, comer dulces, pero obviamente va a tener lo correspondiente de unidades de insulina para tener control en sus niveles de glucosa en sangre. Que eso es lo que estábamos hablando hace un momento, hay muchísimos tabús de la nutrición. Y de qué se puede y qué no se puede. Sí, yo sé, y ahorita que te dije de que, o sea, realmente yo sé y estoy acostumbrado a que las personas o los nutriólogos los tienen como, ¿cómo podríamos decir? Satanizados. Nos tienen satanizados. En el aspecto de que no puedes comer esto, no vas a comer esto, o por qué lo vas a comer. Si tú eres nutriólogo o eres nutrióloga, ¿por qué lo haces si sabes que eso te hace daño? Entonces, hay muchísimos tabús dentro de eso, y por eso te decía hace un momento que probablemente nos íbamos a entender muy bien. Porque a un nutriólogo, literalmente, si eres nutriólogo, no te pueden ver comiendo algo tan grasoso, con tantas azúcares. Tomaron una foto. Exacto. Cuando ya estaba en la carrera, literalmente cuando estás estudiando y a veces tú sustentas esa parte, es como de que pues tengo que alimentarme, te lo juro. ¿Y sabes qué pasaba? Me daba, pues ni modo, me daba pena, y la gente que a lo mejor me conoce de Puebla va a decir, enfrente de la universidad había que taquitos, o taquitos de carnitas, o taquitos de lo que sea. Ni modo, o sea, tengo que comer, y sí, y aquí decía... uniforme nutrición. Sí, es lo que te iba a decir, aquí decía nutrición, y comiéndome mis taquitos de carnitas, y te lo juro, la gente se te queda viendo feo porque todavía tiene esos tabús de que dice, y
es que tú, ¿por qué lo haces? Sí. Entonces, me imagino que estás acostumbrada a Sí. eso también. Algo que me gusta predicar mucho es que las cosas no sean parte de tu estilo de vida. Mientras eso no sea parte de tu estilo de vida, es algo que vas a mantener en un equilibrio. Sea bueno, sea malo, la adicción es exceso de, ni tanto la ausencia, porque es como el plato del buen comer, un ejemplo burdo. Sí. Hay que equilibrar todo, no puedes quitar alimentos, entonces Exacto. cuando estás quitando algo es cuando ni todo ni nada. De hecho, por ahí dicen que todo en exceso es malo, realmente todo en exceso es malo. Y fíjate, algo muy, muy padre que me agrada mucho de platicar contigo es que yo creo que tú debes de saber, en la carrera siempre decían, y suena feo lo que voy a decir, pero es verdad, la gente que ve a un nutriólogo o a una nutrióloga que es llenito, No van eres con ella. pésimo nutriólogo, eres malo. Y es que realmente la gente no dimensiona y no sabe por qué la persona está llenita. Entonces, pueden ser muchos factores. Pero yo al menos cuando estudié la carrera de nutrición ya estaba acostumbrado a que no, es que esta nutrióloga está gordita. ¿Por qué está gordita si es nutrióloga? Entonces, hay un trasfondo detrás de eso, Sí. y me imagino que estás acostumbrada Hay a un que es muchas prejuicio cosas. estético Sí, sobre esa situación. exacto. Sí. ¿Cuáles son algunas de los tabús o de las cosas más comunes que te tocó por ahí cuando estuviste en el transcurso de la carrera de nutrición? Me acuerdo mucho que hay un restaurante muy famoso aquí en Juárez, no Vamos sé a si ya lo decirlo. conozcan. Vamos a ver cuál. Se llama Tacos El Cuervo. Tacos el Cuerpo. No Sí. hemos tenido el gusto Creo de que ir. el martes o el jueves se hizo famoso porque el martes o el jueves tienen tacos 2x1. Entonces, Ok. mucha gente va a esos días específicamente porque es 2x1. Ok. Y ese día, pues, me tocó a mí salir, tenía como 2 horas libres, me fui a ¿Por los tacos taquitos? 2x1. Ok. Y a la hora que me senté, pues me dieron una mesa sola, ya enfrente de mí llegó un maestro de nutrición y se sentó enfrente de mí. Y comimos así como, Así yo no como te que- vi, tú no me viste, no pasó nada aquí, los 2x1 él y yo, y luego ya regresamos y nos tocaba clase. Y los dos se Entonces, vieron ahí. sí, nos vimos. Fue incómodo, pero es esta parte donde pues había que comer, Sí. era barato, Es que- era mucho y era suficiente para volver Como otras 3 tú, horas a la escuela. literalmente, tú no has visto nada. Sí. Tú no has visto nada. Fíjate que esa parte es muy fea, porque cuando yo estuve al menos en la carrera de nutrición, sí me tocaba escuchar muchísima gente a la cual, cuando querían hacer prácticas mis compañeros, tenían esos comentarios y no les daba, la gente no se sentían en confianza como para poder decir, pues sí, dame consultas o voy contigo. Y me tocaba tener gente, nutriólogas. Una vez me tocó una nutrióloga, no voy a decir nombres, que sí estaba llenita. Sí. Y ella me dijo que sí sufría mucho de esa parte porque normalmente su contorno era como de que, es que, oye, me dijeron esto, me dijeron esto de ti y que por qué estás así si eres nutrióloga. Entonces, hay muchísimos tabús en esa parte y pueden ser problemas tienen un nombre, si no mal recuerdo, es crónicos, que ya, por ejemplo, si tienes algún problema de... El síndrome de ovario exacto, poliquístico. hipotiroidismo, etc, Sí. etc. Entonces, hay mucha gente que no sabe, pero... Incluso genética. Exacto, genética. Entonces, Si de por sí eres llenito, como la frase de hueso ancho. hueso ancho. Si eres de hueso Es ancho. verdad. Ahí está. Ya no me acuerdo, pero efectivamente sí hay una parte. complexiones grandes, Exacto. entonces. Y eso no lo vas a poder cambiar. Complexiones grandes y tendencia a la endomorfia, que es otra de las cosas que a mí me gusta mucho, que es la antropometría, que es el estudio del cuerpo. Exacto, de las mediciones. Sí. En la parte de la endomorfia se supone que tenemos 3, era el ecto, el endo y el meso, ¿no? Ajá. Entonces me vas a tener que recordar ahí, el endo pues obviamente es el llenito, sí. Creo que el meso o el ecto, ahí siempre me confundía, pero para la gente que a lo mejor no conoce, explícanos un poquito más de qué. Son muy delgados, tienen fibras blancas, que son, el músculo es más chiquito, sí. Por así decirlo, y suelen ser cuadrados. Entonces, el ecto, esto, ¿no? ajá. Los hombres tienen más tendencia a tener este tipo de cuerpos porque se caracterizan por no tener cintura. Hay mujeres que también no tenemos cintura. Sí, soy. Entonces, es normal, también es parte de, pero normalmente la mujer, por la composición y por la cadera ancha y porque nos preparan para procrear, así es la naturaleza, tendemos a ser endomorfos. Endomorfo. Fíjate, ahí en esa parte, ayúdame a desmentir o corregir. Las personas que ya tienen ese tipo, o ese, ¿cómo es mesotipo? Si no me recuerdo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama?
Sí, ¿no? Tipo. ¿Cómo podríamos el caracterizarlo? Somatotipo, exacto. Si ya eres con esa complexión, sí o sí vas a ser así para toda la vida. Dime para saber si va a estar delgadito todo el tiempo. No, sí la puedes modificar. Ok, me imagino por alimentación y todo. A ver, Ejercicio. cuéntame un poquito más. ¿Es el ejercicio? Gracias. Muchas gracias. Si quieres, ándale. Sí, no te preocupes. Ahorita se me cae, ¿no? No se preocupe. Con su permiso. Gracias. El ejercicio. De hecho, la antropometría en eso se especializa. Ok. Ahí puedes hacer un estudio con niños y te ayuda como a saber, esto también está muy específico en el deporte, porque te da como un panorama para qué eres bueno, o para qué deporte, o para qué, ¿cómo se dice?, disciplina, tienes aptitudes. Ok. Entonces, para eso vas trabajando el somatotipo. Sí se Si puede tienes brazos modificar largos, entonces. si tienes piernas largas, si tienes tendencia a ser ectomorfo, te puede ayudar o a natación, si tienes brazos largos. Sí, hay ciertas características que te pueden favorecer, que te ¿no? benefician a ciertos deportes. Es por eso que yo creo que también hay ciertos deportes que están con un estándar. No sé, por ejemplo, los basquetbolistas he visto que normalmente son muy altos. Tienen brazos largos. Ajá. Exacto. Y en la parte deportiva me imagino que sí es variada o sería es más variada meso porque depende de la posición en la que juegue. Igual que el fútbol americano, depende mucho de la posición en la que sea. Porque le demanda más, a algunos le demanda menos, quiero pensar yo. Sí. No estoy bien. Lo básico, lo que conozco es que las defensas, por ejemplo, pues no corren tanta diferencia de los delanteros. Entonces, sí. Yo quiero pensar que el hecho de que la persona sea más alta le da mayor capacidad para poder hacer esos movimientos más rápido, ¿o no? Te lo puedo poner en un panorama. En el fútbol americano se hizo como una modificación en el estándar del somatotipo porque querían que fueran más rápidos, tuvieran más flexibilidad, fueran más corredores, entonces buscaron que tuvieran un cuerpo similar al del atletismo. Entonces tú ves a los quarterbacks y ya la mayoría ya no son como era Tom Brady, que era ancho, que se veía. A ver, cuéntame, porque sí me perdí. El quarterback es el que lanza el balón y corre al touchdown. Okay. Sí, ¿estoy en lo correcto? ¿Están bien? Buscaron que el somatotipo de esa posición de jugadores cambiara de ya no ser gordito o ser chubby o ser como más compacto para contener el impacto de los jugadores, y buscaron que fuera más rápido para que llegara más rápido a hacer touchdowns. Entonces es delgado, tiene un aspecto como si fuera un corredor de atletismo, son delgados. Yo creo que por lo mismo, por las necesidades, quiero pensar. Porque el deporte se fue evolucionando y buscaron este tipo de aptitudes. Entonces, muchos de los quarterbacks, como Tom Brady, tú lo ves cómo empezó, su primer anillo era gordito y terminó su carrera siendo muy delgado. Y perdió esa característica que tenía de ser musculoso. Aparte por su divorcio, pero... La depresión. Sí. No, fíjate que al menos yo, por ejemplo, que no he estado mucho en la parte deportiva o desconozco completamente, tengo lo básico, pero sí sé que cada deporte te demanda de diferente forma. Entonces, hay gente que en la carrera me tocó conocer una nutrióloga que su hijo practicaba natación. Ajá. Y literalmente no estaba gordo, pero sí estaba súper marcado y las líneas de los músculos estaban muy detallados. Entonces es como de que la gente siempre se preguntaba, era como de que ¿por qué? Normal. Exacto, es normal, no es normal y todo eso. Pero lo que no saben es que en la natación, y a lo mejor me vas a desmentir, utilizas creo que la mayoría de todos los músculos, ¿no? Incluso hay un... Sí, se apagó esta, pero sigue aquel. Hay un detalle chistoso de si tienes pies grandes, te funcionan para natación. ¿Por qué? Porque son similares como a las aletas que usan los buzos. Entonces, hay una normativa en la natación que tienes que usar lo menos ropa posible, incluso los trajes pues tienen que ser como avalados para ese deporte. Okay. Y si tienes pies grandes, te funciona. Entonces, pues los brazos largos también. Entonces, para el movimiento hay y todo. aptitudes. Ajá. Okay. Por ejemplo, si lo enfocamos en la parte deportiva, ¿qué dirías tú que sería lo más recomendable para poder decir, oye, ¿sabes qué? Tienes estas aptitudes, lo vas a poder aprovechar al máximo? Porque a lo mejor hay gente que sí quisiera, pero no está convencida, pero puedes darnos... Pues un tip como general que no es como para
que quieras ser un deportista de alto rendimiento, pero si te gustaría seguir teniendo esa movilidad ya grande o si nunca has ejercido un deporte, estirarte es una opción saludable. Incluso hay mucha gente que no la hace antes de hacer ejercicio, pero la movilidad es muy importante. Incluso, pues, trata como de abrocharte las cintas de los tenis y ve qué tanto batallas, ve qué tanto tu papá batalla, y si tu papá ha hecho ejercicios de flexibilidad, eso es relevante para como tu proceso de crecimiento. O sea, es como si fuera un espejo o algo. No. No sé si te has fijado como en los fisicoculturistas, que son súper mamadísimos, sí. Y no se pueden ni agachar. De hecho, porque no me ha tocado ver, es que están así como que... Que no se pueden levantar después, la mano. Es porque ponen acá, me ha tocado ver. Inflamado el músculo que su articulación pues les quita movilidad. Sí. Entonces esos ejercicios de estiramiento y movilidad te ayudan a seguir manteniendo eso conservado. Yo creo que también depende mucho de la cantidad de masa corporal, porque ves que me ha tocado ver gente que literalmente les hacen las bromas de que les ponen aquí algo y no se lo pueden quitar. Sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, en la parte deportiva, para la gente que en algún momento quisiera involucrarse, ¿es recomendable empezar desde tempranísima edad? O, en su defecto, ¿hay alguna edad en donde digas, sabes que estás en tu punto y lo puedes hacer? Me ha tocado conocer gente que a las edades altas quisiera todavía formar parte de, pero no sabemos si se puede o no se puede. Nunca es tarde para empezar, pero es como el enseñarle a comer a alguien. Nunca es tarde para empezar a aprender a comer bien. Pero, sin embargo, si lo haces parte de tu estilo de vida, es un hábito saludable, es un hábito que recomiendo que lo hagan desde niños porque hay niños con TDA, entonces el hecho de que les inculques a tener ese tipo de actividades les ayuda a relajar también su cerebro, a descansar, ahorita que una vida saludable. Ahorita que dijiste esto, desmiénteme, pero dicen que creo que Messi tiene una enfermedad o algo, habían dicho. Creo que tenía... Sí, que le ayudaba mucho, ¿no? El hecho de que hacía ejercicio porque como que coordinaba muy bien todo lo que tenía que hacer cuando estaba ahí. Sí. No sé, no me acuerdo bien de la enfermedad que tenía o de algo, pero sí sé. Había un caso de una chica que yo observaba mucho, que estaba en la sub-19, y ella tardaba como para procesar las indicaciones, y siéntate y sube tu pierna. Cuando le hacía las mediciones, yo la notaba muy dispersa. Pero cuando jugaba fútbol la veía completamente en su mood de... ¿Has visto la película de Soul? Soul. Cuando haces la actividad que te gusta mucho y entra como ese fantasmita que divaga y le salen chispitas y eso. Creo, así pero no estoy la seguro. Veía ella, como que era tanta su concentración que realmente haciendo lo que le gustaba podía lograr ese enfoque. Como que todos va con la parte de los hemisferios, quiero pensar yo, como que todo se cuadraba perfectamente para todo lo que necesitaba hacer ahí y su mente se concentraba 100%, ¿no? Entonces la veías prácticamente siendo otra persona cuando jugaba a cuando ella estaba como sentada. Eran hemisferios o lóbulos, si no mal recuerdo, pero hay unos que te sirven específicamente para hacer ciertas actividades y yo creo que eso es lo que les favorece. En la parte, por ejemplo, de Messi, que efectivamente... había escuchado yo sobre que tenía esa enfermedad, pero que en ese momento, a lo mejor me van a funar, no lo sé, pero dicen que eso era lo que le ayudaba a hacer ciertos movimientos de manera muy repetitiva y que le salieran casi igual. No sé si sea cierto, a lo mejor la gente que conoce más de deporte va a estar un poquito más empapada, pero decían que eso les favorecía porque precisamente tenía como que tenía un patrón y eso era bueno. Sí. Entonces, la gente que quisiera o que tiene TDAH, por ejemplo, aparte de las personas de TDAH que quisieran practicar deporte, ¿qué les favorece o cómo les podría ayudar para la gente que quisiera que tengan hijos con algún tipo de condición, por ejemplo? Pues va desde salir a caminar, o sea, el ejercer alguna actividad física es todo lo que te motiva. Incluso, o sea, te motiva realmente a tener una vida saludable, a que toda tu química del cerebro esté en orden. Sí, incluso lo recomiendan para ansiedad, depresión, el ir al gimnasio, a hacer ejercicio. Porque empiezas a liberar y a secretar y segregar adrenalina, la procesas de manera correcta. De manera correcta porque hay otras actividades que no te ayudan a procesarla de manera correcta, que es cuando caes en vicios y en excesos. Sí. Exacto. De hecho, curiosamente, es por eso que la gente a veces cuando hace ejercicio
es un espacio para que tu cuerpo se desconecte o te relajes o empieces Sí. a cansar a tu mente a hacer otras cosas, para que se enfoque en eso y se olvide de todo lo demás. Sí. Entonces, te libera. Y la serotonina, para la gente que no sabe qué es o la gente que a lo mejor no lo conoce, ¿qué es? Todos sabemos que es una Sí. hormona, pero hay muchos que a lo mejor dicen, hey, ¿por qué estoy haciendo esto? Y me siento bien o se me olvida. Ah, pero no saben el trasfondo de. Cuéntanos un poquito más Es sobre la fórmula de la felicidad. ¿Cuál es la fórmula de la felicidad para la gente que quisiera estar feliz todo el tiempo? Que no se coma las sustancias. Hay también una receta nutricional, ¿eh? A ver, cuéntanos un poquito. Los alimentos ricos en triptófano son los que te ayudan a evitar la depresión o episodios de depresión. El aguacate, el pescado, el salmón, todo lo que tenga omegas es rico en triptófano. Entonces, el ejercicio también te ayuda a motivar. Son precursores de serotonina naturales, más allá de la gente que no le gusta como consumir alimentos, y es como la dietética de las personas que tienen medicamentos psiquiátricos. O antidepresivos, cosas así. Toda esa rama hardcore de la medicina, Que la que es la querías hacer, prohibida. de Sí. la que querías, pero Sí. que no se pudo. Sí, o sea, es Ok. como una dieta específica. Específicamente Ajá. en eso. Que no me gusta decirle dieta, porque ya la palabra la conlleva restricción, me gusta decirle es un menú. Ok. De hecho, sí, fíjate. Bueno, curiosamente la palabra dieta, si no mal recuerdo, me tocó conocer que en la carrera decían que estaba mal empleada. Porque no le puedes decir a una persona que tiene una dieta específica, porque realmente creo que todos tenemos una dieta. Todos. Simplemente que con diferentes condiciones, no es balanceada, no es Ajá. equilibrada, no es inocua. Términos que no me acuerdo bien, 100% eran 7, creo, si no Sí. me acuerdo. Ok. Y Pero- de hecho a mis pacientes les entrego su menú. Aquí Ok, tienes tu su menú. menú. No les No digo, es dieta. no es tu dieta. Entonces, está mal empleado el término, ¿no? Sí, Y hay mucha gente que decía, es que yo no estoy a dieta. No, sí, o sea, sí, tienes una dieta porque al final de todos la estás comiendo, pero sí está mal empleado. Entonces, podríamos decir que podríamos cambiar esa forma de poder dirigirnos. Sí. La gente que va al nutriólogo Sí. no va por una dieta, va por un menú. Ok. Un menú especial para sus condiciones físicas, sus actividades diarias. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando sobre las características de una dieta, me imagino que estás acostumbrada a que te digan que debes de dejar de comer o debes de comer solamente esto para que tengas los resultados. Una dieta que sí, bueno, ¿cómo podríamos decirlo? El término, la dieta cetogénica. No sé si llamarlos dieta o decirlo menú, pero... No, esas sí son dietas, ok. sí. La dieta Reciben como cetogénica. tal dieta porque conlleva muchas restricciones. Normalmente esas dietas no se recomiendan tanto o hay adaptaciones que sí son recomendadas, pero sí son dietas porque sí restringen Ok. ciertos grupos de alimentos o ciertos alimentos. Es muy conocida para la gente que quiere bajar de peso. La dieta cetogénica, Sí, hay algunos que la quieren aplicar porque dicen que bajan más rápido de peso. Yo Sí. nunca la he puesto en práctica, pero platícanos sobre cuáles son los pros, cuáles son los contras hasta cierto punto, porque ya sabemos que todo en exceso es malo y que te puede poner en riesgo. ¿Cómo podrías explicarnos La dieta cetogénica tiene varias versiones. Mucha gente se compró la del 90, que es la Ok. de todo lo frito. Chicharrón, papitas, todo lo frito que se encontraba. Eso para ellos era la dieta cetogénica. Ok, La actual restringe, no la modificada, la actual restringe y aparte incluye el ayuno periódico, ok, que esa tampoco es recomendada porque juegas con los niveles de glucosa y aparte estás utilizando grasas, por eso es similar a la de los 90, porque utilizas las mismas grasas que no son recomendadas en esos periodos de ayuno y creas cuerpos cetónicos, que esto es cuando pasas mucho tiempo sin comer. Y hay una característica muy importante ahí, Sí. me imagino que tú debes de decirla. Dile, ¿cómo te puedes dar cuenta cuando estás en esa etapa de...? Tienen los ojos amarillos, huelen feo, la boca les huele mal. Exacto. Y la piel se torna como verdosa amarilla, parecen enfermos. Por ahí decían en la carrera que la boca les huele como, no sé, no me acuerdo, como Tienen podrida, un algo dulce así, a como manzana. algo así, ajá, manzana podrida, creo, no Si me has acuerdo. tenido alguna vez resaca, crudos, como Ajá. dicen, Sí. a eso huele la boca de alguien. Y aparte desprenden, quiero... Sí, es pensar un el olor. hedor, es un hedor como, no pesado, es un hedor raro como cuando te levantas, o sea,
cuando te levantas tienes un ayuno de 10 horas. Si duermes, con suerte 10 horas. Si dormimos 10 horas, que no Si creo. no de 8, pero si alcanzas un ayuno, es algo que puedes caracterizar. Es ese sabor en la boca, es ese olor. Si cuerpo gustas, se te pruébalo. Mientras tú pruebas eso, Sí. fíjate, Muchas te gracias. voy a platicar. Había mucha gente cuando yo estaba en la carrera de nutrición que siempre se acercaba a mí el típico de que, ya sabes, ¿no? Todos quieren ser tus pacientes, todos quieren, ¿Gratis? sí, gratis, y aparte todos dicen sí, sí. Me pasaba a mí que cuando estaba en la carrera es como de que, oye, ponme una dieta, oye, ponme esto, oye, quiero bajar Sí, de quiero peso, subir oye, masa quiero subir de muscular peso, porque quiero estoy hacer yendo al todo. gimnasio. Todo, literalmente. ¿Sabes qué me pasaba? Cuando les decía sí, se los daba, les ponía tú y no lo seguían. Era como de que, es que no puedo, es que no quiero, es que sí, ok, está bien. Pasaban los días, regresaban y es que, oye, es que siempre sí quiero, es que quiero meterme al gimnasio, quiero hacer esto, Sí. y me dijeron algo con lo que siempre batallaba mucho, y creo que a lo mejor me vas a coincidir conmigo, era que cuando se metían al gimnasio, es que el coach me dijo esto. que Atún, comiera arroz y arroz y galletitas pechuga. saladas. 1 kilo de arroz, 1 kilo de pechuga, 1 kilo de atún. Y todos los nutriólogos están por ahí en ese debate. Claro, porque 1 kilo de pollo te da 1 kilo de proteína. Literalmente, o sea, yo estaba peleado, no puedo decir nada, pero sí hay mucha gente que lamentablemente te da un menú sin haber estudiado, pero porque lo hace a base de sus experiencias. Lamentablemente lo que no saben es que lo que a ellos les funcionó, a No le otras va a personas funcionar. no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque son muchas características, el gasto, Y realmente etc, porque hay etc, veces etc. que se mienten a ellos mismos. A lo mejor me van a funar porque hay nutriólogos que citan por semana. A mí la mayoría de las veces me gustaba citar a mis pacientes de 15 días a 20 días porque Yo sé era... por qué por semana. Bueno, No me gusta, yo tampoco, pero sí. Ok. pero era una manera La gente de... algunos se van a entender y sabemos por qué. Sí, Okay. y en lo personal es un consejo porque me daba cuenta realmente si lo seguían o no. Porque ven los resultados, sí, exacto, en y ese tiempo. tú vas a consulta los lunes, porque los lunes vas a empezar a full y vas a ir al mandado y vas a ser ya otra persona, 1 de enero. Sí. Pero Tenemos en propósito meternos al gimnasio este mes. llegas sí, el 20 de enero y no hiciste nada. No, sí quiero, sí quiero. Pero yo les daba de backup una semana, tienes esta semana, ve al mandado, acábate de tu refri, come como tú quieras esta semana porque la próxima ya vas a tener en tu refri todo lo que dice tu menú y ya vas a tener desde que te levantas en la mañana lo que dice tu menú. Empieza esta semana como a ir, a lo mejor no llego la comida de este día, pero ya sé que la próxima semana voy a empezar full. Entonces para el día 20 ya tenían una semana real haciendo la dieta y ya sabía yo si podía continuar haciendo modificaciones de ese menú, porque ya estaba en su refri lo que habíamos planeado. Entonces, la de la segunda cita no iba a tener avance, pero ya tenía idea si había adherencia o no al plan o había algo que no le gustaba. Y estaba padre, pero en ese punto hay que tener paciencia, no es algo que vas a empezar full, no es al pie de la letra. Exacto. Va a haber caídas, te tienes que volver a levantar, o sea, sí. Es un proceso. Y algo que también puedas diferir conmigo, a mí me gusta trabajar mucho con el sistema de equivalentes, cosa que hay nutriólogos en el sur que no lo trabajan. Todo es dieta, gramaje Funados todos mis ex. Y todos los equivalentes no sirven porque es una dieta americana. Pero nosotros que vivimos en frontera, el sistema de equivalentes es muy fácil, muy sencillo y te adapta De hecho. a hacer fácil un menú. Fíjate que sí, en la carrera, no me acuerdo cuál fue la última versión que utilicé del SMAE, pero sí lo utilizábamos. Ya depende mucho ya como del criterio de cada uno y dices, Sí. sabes que sí lo voy a ocupar, ¿sabes? Pero te facilita muchísimo. Sí. O sea, te facilita muchísimo. Aparte porque en la parte deportiva te da muchísimos datos exactos de cómo es. Sí. Y para todos, ahí te dice qué tanto puedes comer, qué tanto te aporta cada alimento. Sí. Porque para la gente que no conoce o no recuerda o no ha hablado sobre el sistema mexicano de equivalentes, ahí está full. Todo. Bueno, en resumidas cuentas, todos los alimentos los puedes utilizar de una taza, cucharada o medias tazas o según sea la porción que recomienda el sistema mexicano de equivalentes. El sistema americano te recomienda siempre una taza o medias tazas, que es mucho más práctico al sistema de equivalentes que te dice 1/4 de porción. Sí, créeme que sí. Entonces, Curiosamente, fíjate,
me imagino que tú sí has de estar enterada de eso. Hay gente que cuando hace dieta, o cuando hace menú, perdón, cuando está haciendo ejercicio, compra todo lo que es su basculita, compra sus equipos, y me tocaba conocer gente que a veces se burlaba de eso, porque es como de que, ay, ¿por qué lo estás pesando? ¿Para qué lo pesas? Eres un obsesivo. Exacto. Pero tiene una importancia muy grande. Sí. Exacto. Porque te da exactamente el aporte nutricional con el que estás esperando. Algo que aprendí también en educando pacientes diabéticos, porque ya no se les dice diabéticos, se les dice pacientes con diabetes. Pacientes con diabetes, corrección. Hay muchas cosas, muchos términos que yo estoy atrasado, pero... Hubo una campaña que hicieron que de seguro te acuerdas porque es viejísima, era cuando estaba estudiando. Las porciones las hacías con la mano. Sí, y exacto. Yo todavía sigo aplicando esa herramienta porque para mí es mucho más fácil, es más práctico, lo aprenden, se lo memorizan y es una cucharadita es el pulgar, 2 dedos es una rebanada de queso, la palma de la mano, pues mi palma es muy chiquita, es una porción de proteína, pero pues si eres si eres un adulto, pues obviamente, un adulto porque yo soy bebé, no te creas, pero mi palma es muy chiquita, entonces hay personas que su palma es muy grande, entonces eso corresponde a la porción de proteína que se les requiere. Exacto. Ajá. Fíjate, eso que mencionabas ahorita, de las porciones y todo eso, sí es algo que es algo que te enseñan en la parte de la carrera y que se utiliza normalmente para los pacientes. Cuando das consulta en zonas aledañas, podríamos decirlo así, es donde, muy práctico. Exacto, no tienes las herramientas, no tienes todo el equipo, no puedes ir a decirle, no le puedes poner un menú a una persona. Es una rama odiada de la nutrición comunitaria, sí. Odiada y olvidada. Lamentablemente. Fíjate que a mí me gustaba mucho, sí. A mí me gustaba mucho, pero sí, hay muchos que no les... Educar. Les cuesta mucho. No les gusta. Es que aparte sí, para educar sí hay que tener mucha paciencia. Hay mucha gente que se desespera. Cuando trabajaba en maquiladora me tocó educar muchas mujeres que no tenían primaria. Entonces era también difícil porque casi todo lo hacía en base a dibujos, pues no conocen las letras, todo era a base de dibujos. Ponía como reglas de hasta aquí vas a llenar de cloro, hasta aquí vas a llenar de agua. Era como... Podemos decir que en ese momento era lo más práctico para la persona. Yo lo pensaba como si estuviera con niños y lo hacía agradable. Porque cuando lo haces como despectivo, de forma de, ay, ¿cómo te voy a enseñar a ti si no sabes? Entonces, si lo haces así, lo haces didáctico, hasta lo aprenden con más gusto. Entonces, realmente la nutrición comunitaria realmente es difícil, pero necesitas pasión para hacerlo. Y me exigió mucha paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia, que retomando lo que mencionabas hace rato sobre la parte del proceso, paciencia es lo que... Había una frase que deben de tener las personas que van a consulta. Literalmente es paciencia y no desesperarse para nada. Sí. El proceso para poder lograr los resultados... No vamos a hacer un mes, no vamos a hacer en 2 meses, no vamos a hacer en 4 meses. Literalmente era un año, si no mal recuerdo, o a los cuantos, es un año, 2 años, cuando ya se vuelve hábito. Literalmente para que puedas dejar de ir con el nutriólogo. Teóricamente tienes 21 días para crear hábitos nuevos. Pero aprender a comer conlleva mucho tiempo porque obviamente tus objetivos van cambiando. Y esto también es en el deporte. Cada cierta temporada tus objetivos cambian. Muchos de los objetivos de las mujeres que van a nutriólogos es porque tienen que bajar de peso para tener... ¿Una boda? Ajá, o para ciertos eventos. Entonces, esa es su motivación, pero si tú sabes utilizar las motivaciones de las personas para crear hábitos nuevos o tener estilos de vida, es lo que te caracteriza realmente como tener esa adherencia con tus pacientes. Mucho es de la empatía, porque no solamente cuando lo platicas puede ser que le estés cambiando la vida, no solamente para un evento. Entonces, cuando comienzas como a indagar de mi mamá es diabética, persona con diabetes. Tienes la predisposición es sí o sí. Si no entonces, realmente ves un beneficio de, yo soy hipertensa. Cuando bajé de peso dejé de tomarme la pastilla de la hipertensión porque mi tensión arterial mejoró. Exacto. Entonces, ellos van viendo los cambios y es cuando realmente hacen consciente ese estilo de vida. Me acuerdo que en la carrera decían que
hay que aprender a soltar a los pacientes, porque efectivamente hay unos que lo hacen con el afán de negocio, porque sabemos que pues el paciente va y te está pagando, ¿no? Sí. Y hay gente, había nutriólogos o hay nutriólogos que a veces los prolongan más precisamente o los acortan más, lo que decías. Sí. Literal, te doy consulta cada semana o no te quiero soltar, aunque ya sé que Lamentablemente, cuando no sabes a lo que vas, el nutriólogo puede jugar mucho con tu carga de calorías. Eso es antiético, porque a mí, justo era cosas que yo hacía que no les decía a mis pacientes, ojo. Les ponía porciones de azúcar en su cálculo normal, pero yo en el menú no se los ponía. Entonces para ellos el azúcar no existía. Entonces realmente ellos tenían una restricción de 300 calorías, pero estaban haciendo ese plus porque no comían calorías que yo contaba que ellos no tenían. Entonces si ellos mantenían ese peso era porque yo sabía que sí tomaron en cuenta sus cantidades de azúcar o ese extra de calorías que yo sabía que estaban en el menú. Entonces es como un tip de nutrición cuando haces un buen cálculo, pero ellos mismos ven ese resultado porque realmente hicieron la restricción sin que se dieran cuenta. Esos pequeños truquillos ahí que existen. Pero así como hay de restricción, hay de aumento, entonces también es difícil. Eso lo puedes percibir cuando te permiten jarabes, cuando te permiten como estos geles de azúcar que les pones al pan, no sé, de fresa, o te ponen un pan completo, pero no te dijeron que había restricción, ¿sabes? Como jugar con los carbohidratos, qué tipo de carbohidratos tienen más grasa o tienen más azúcar, eso es lo que... Sí, porque también hasta eso hay que saber importa. Qué es lo que le vas a dar. No quitarlos, pero saber qué calidad de carbohidratos estás consumiendo. Hay unos que son más, tienen mayor afinidad, hay otros que son más rápidos, etc. O sea, los refinados que tienen muchas cantidades de grasa, eso es lo que debes de ver en un menú que está mal hecho o bien hecho, cuando no tienes restricciones. ¿Qué les podrías decir tú como tip o dato? Porque me pasaba que algunos me decían, ¿sabes qué? Si te da esto el nutriólogo, si te dice esto el nutriólogo, corre de ahí. Cuando te quitan los carbohidratos, eso es muy común, suele pasar, que te quitan todas las tortillas. Me llegó a pasar con deportistas. Y que les restringían esa parte. Les restringían todos los carbohidratos. Eran dietas mediterráneas, la dieta mediterránea se caracteriza porque es rica en grasas. Y normalmente las mujeres tendemos como a perder peso más lento que los hombres. Y era algo que hacían con la dieta de las mujeres. Me llegó a tocar ver dietas donde la colación era un electrolito. ¿O cómo? Solamente. O sea, una bebida nada más. Nada más. Y el cero, o sea, electrolito cero. Era una comida sin carbohidratos, nada de cereales, nada de tortilla, nada de galletas, nada, proteína y vegetales. O sea, todavía como esa digestión lenta, porque pues la fibra también te alentiza sí, dependiendo de la fibra que y tu colación de media tarde, casi tu cena era nada, una ensalada y tu electrolito a media tarde. Entonces eso es una restricción insana y me preguntaron sobre este menú porque era recurrente el dolor de cabeza. Sí, pues no estabas cumpliendo con lo que mínimo, lo por lo menos, para que poder... tu cerebro funcionara. Porque la gente a lo mejor no lo sabe, pero hay funciones básicas vitales que te están consumiendo sí o sí. Es como si estuvieras conectado un celular o algo, está consumiendo energía. Y aunque no estemos haciendo nada, literalmente te estás gastando. Y como todo tiene que haber un equilibrio, me gusta también poner esta metáfora de que todo lo que entra tiene que salir. No literal, ojo, no literal, pero un equilibrio entre la fibra, el la maíz, energía que utilizas y la energía que estás consumiendo. A eso me refiero con todo lo que entra tiene que salir. Al rato van a ir a buscar sus granitos de maíz ahí. Es que voy 3 veces al baño, entonces sí sale todo lo que entra. No me refiero a eso. Una vez me tocó que los nutriólogos decían que, va a sonar asqueroso, pero decían que si consumías maíz, ves que hay algunas fibras que no se pueden digerir. Ajá, y la celulosa, exacto. El chiste del elote. Exacto, como de que velo ahí. A lo mejor la gente no lo sabe, pero cuéntanos un poquito sobre eso. La capa del elote está
su composición es celulosa. Para que todos los que vayan a comer elotes lo hagan. El intestino lo pongan no digiere la celulosa, entonces el elote entra entero y sale entero. Sí. Justo por ese motivo. La gente que a lo mejor no lo sabía, le dejamos una tarea por ahí, que cada vez que vaya a comer elote, pues se dé una vuelta por ahí. Sale entero. Cuestiónense, fíjense que va a salir literalmente intacto, así, perfecto. Es asqueroso, pero es la verdad. Ese sí es un chiste de base de ley. Entonces, es muy padre. Aparte, fíjate, algo que con lo que siempre se batalla y que siempre decimos que son tabús, es el hecho de, por ejemplo, vamos a eliminar así, de base 100% un alimento o una bebida porque me dijeron que es mala. Y es como de que si ya lo tienes parte de tu rutina, parte de tu vida es 100% diaria y lo quitas de un día para otro, te cuesta. Es como las drogas. Entras en un proceso de recesión. Un buen nutriólogo. Tiene que ser gradual. Exacto, es lo que te iba a decir. Sí. Platícanos para que la gente se entere. Cuando un nutriólogo está haciendo, a lo mejor, tiene un área de oportunidad ahí, corra. Porque si llegas con un nutriólogo y te dice, es que vas a dejar de comer esto ya. Como nutriólogo, ese paciente no va a regresar. Sí, claro, pues es que... No puedes consumir coca, no le puedes decir a un paciente que no puede consumir coca. No debería de hacerlo, claro, pero tiene que ir gradualmente. Así como le vas a recomendar 100 gramos de carne de res, le vas a recomendar una taza de Coca-Cola al día. Y gradualmente lo va a ir eliminando, porque se va a dar cuenta que entre menos su consumo, más va a ser su disminución de peso. De hecho, esos tipos de nutriólogos que hacen eso asustan a los pacientes precisamente porque cuando alguien va y le hacen eso, ya no regresan y ya no, o sea, se les van las ganas de... Sí, se van las ganas de querer ir al nutriólogo. En vez de exacto. Una asesoría. Y es como de que no, es que si voy a consulta me van a quitar esto, me van a quitar aquello, me van a dejar... Y la gente todavía sigue creyendo que ir al nutriólogo es dejar de comer lo que te gusta. Tal cual, la palabra dieta. Sí lo vas a comer, pero lo vas a comer moderado, lo vas a comer porcionado, lo vas a comer de una forma que sea correcta. Sí. Y para eso es el nutriólogo. Lamentablemente, acuden al nutriólogo a buscar la restricción y no para aprender a comer. Entonces, que eso es muy importante. Muy importante. Porque la gente sigue creyendo que el nutriólogo... también, piensan que nada más haces menús, o sea, y ya. Pero no, o sea, el nutriólogo tiene una importancia muy grande en diferentes sectores, que a lo mejor dicen, ¿a poco puedes trabajar aquí? A mí me decían, ¿en dónde trabajan? O sea, nada más das consulta. Es como de, no, pues es que puedes trabajar aquí, aquí. Es un mar, es un mundo. Por no decirlo, pero casi todo lo que... Sí. Si nos contratan en todos lados, a veces no solo de nutriólogos, o no de nutriólogos. Sí, exacto. Por ejemplo, hace un momento me mencionabas que estuviste trabajando en la parte industrial también. Sí. En la parte industrial, en la parte, ¿podrías decir deportiva privada o cómo? Sí, es un sector privado. Ajá. Aparte de esos, ¿qué diferencia hay? A ver, cuéntame. Bueno, en la industria maquiladora también es un sector privado, pero es como lo más menospreciado de la carrera de nutrición, porque la mayoría de los que entran a trabajar en ese puesto, que es el de higienistas, no necesitan totalmente ser nutriólogos o tener un título de nutrición. Entonces, por eso es como muy infravalorado en ese aspecto, porque claro que si tienes un título y una preparación puede ser mucho mejor tu aportación, incluso para capacitar personal, que cuando no lo estudiaste. Sí. Normalmente en esos puestos, hace años cuando los nutriólogos no querían trabajar en esos puestos, ascendían a personas que estaban ya en tiempo como supervisores o como empleados de cafetería y los ponían a capacitar porque ya tenían años ahí, entonces es el que sabe y lo mandaban. Entonces, para los que están estudiando nutrición, aprovechen cualquier oportunidad que tengan para trabajar como higienistas, porque es bien pagado para ser un estudiante, sobre todo para ser un estudiante, pero lo malo es que te exige mucho tiempo porque es una industria. Y dependes de los horarios. Los que no saben, en Juárez existen 3 turnos, casi todos son de 10 horas o más. Yo me aventaba casi 12 horas cuando quise hacer una certificación. No reprocho ese tiempo porque fue lo que me hizo aprender mucho, pero también
lamentablemente ya era cuando tenía poca carga en la carrera y fue lo que me ayudó a dedicarle tanto tiempo. Y también me tocó esta temporada del COVID. Y fui de las pocas personas afortunadas de seguir trabajando en el COVID. Hice mi tesis en base a eso, pero prácticamente me tocó contratar gente y que falleciera en esa temporada. ¿En serio? Entonces sí fue difícil, pero justo fue porque me exigía tanto tiempo capacitar gente, que se cuidaran, que se lavaran la mano. Entonces esa parte del higienista es la que es muy infravalorada porque es muy importante. Hace poco hubo un caso, no sé si lo viste, de una concesión donde falleció un chico Y creo súper que joven sí. y me parece que de salmonela. Entonces, De hecho, una de las maquilas de aquí muy conocidas ay, no quiero decir nombres, ¿sabes? Porque no voy a quemar, pero sí, una de las maquilas aquí, que empieza con... con F. Sí, entonces, esa parte, fueron bastantes los intoxicados, fue en esa misma. Fue una intoxicación masiva y este chico falleció a los 2-3 días por una deshidratación severa porque le dio la enfermedad y no se la trató. Entonces él llegó a urgencias, resultó ser un caso de esta intoxicación y lamentablemente falleció muy joven. Lo que me da a saber por mi experiencia, la salmonela puede tener un periodo de incubación muy rápido, pero si no te la atiendes por, ¿cómo se dice? ¿Cómo podríamos decir? Prácticamente por ignorancia o por Ok. una A lo mejor... negligencia, es una Ok. negligencia médica, esa es la palabra. Puede ser mortal, justo Sí. porque no se es tratada. Curiosamente, y esa es la importancia que tiene un Del, profesionista un dentro de... higienista en el Exacto. servicio de alimentos es mantener la calidad de los alimentos y evitar una intoxicación. Tienes Realmente es muy relevante. Es lo que te iba a decir, tienes un peso, una responsabilidad muy grande, tienes una planta encima. Por eso hablo de que si tienes la oportunidad de ser estudiante y tener este tipo de trabajos porque es poco pagado, es bien pagado para ser un estudiante, pero te exige mucho tiempo por la responsabilidad que tienes. Entonces, entre más preparado estés, mejor vas a desempeñar ese trabajo, mejor vas a desempeñar ese tipo de trabajo. Y como dices tú, hay mucha gente que no lo Y porque no lo no considera. solamente, y tú lo puedes ver desde la calidad, me tocaba evaluar el tipo de zapato que traían los empleados, me tocaba evaluar el tipo de tapetes que tenían, el lugar donde estaban sentados ejerciendo su trabajo, el tipo de químicos que utilizaban, que esta parte ni siquiera es relacionada a la nutrición, va más de la ingeniería de higiene y seguridad, pero era también algo súper apasionante en esta parte de la calidad con la que tienes que tener, o sea, con la que tiene que trabajar un empleado y que es poco evaluada. Y también la rige Coespris, entonces... Fíjate que hay muchas partes que a veces no se les da la importancia que debería para un nutriólogo. Al menos en Puebla, por ejemplo, cuando yo estuve, el hecho de que una nutrióloga o un nutriólogo tenga a cargo un departamento es tener vidas, o sea, sí es tener vidas. Había personas o había nutriólogos que conocía que tenían a cargo un hospital, era el nutriólogo encargado de esto. Y pues una vez me tocó, a lo mejor tú conoces un poquito ahí, me tocó escuchar no es anécdota, es un comentario de vida, que decía que a veces tienes que aprender a identificar a los pacientes que sí van a poder prolongarse o van a poder tener mejora, o a veces no. Evaluar la calidad de vida con la que van a vivir su Porque tú como responsable de nutrición de ese hospital, tenías que empezar a como proporcionar de manera correcta a quien realmente lo va a necesitar. También es una rama de la nutrición enteral, parenteral y la clínica. Muchos nutriólogos no les gusta dedicarse a eso porque también le tienen demasiado miedo. Mucho miedo. En Juárez hay muy pocos nutriólogos especializados en la nutrición enteral, parenteral. Y la verdad es que es súper importante justo por eso, porque a lo mejor no saben, pero es cuando tienen la nutrición por medio de los tubos, ya sea nasofaringios o directamente estomacales. Necesitan una cirugía, muchas veces viven con esas cirugías, pero mayormente los nasofaringios están en estado de coma, que es lo que hablamos de la calidad de vida cuando lo evalúas. Si es un estado de coma y está perdiendo masa muscular, pues ahí es tu problema como nutriólogo porque no lo estás manteniendo en su calidad de vida.
Que claro, que por supuesto hay gente que no puede mantener esos estilos de vida y suelen optar por desconectarlos. Sí, es porque es un gasto y aparte es ahí donde viene la parte humana. A mí no me gustaba estar en la parte de hospital porque yo sí soy muy como de sentimental, ¿sabes? Sí. Y ver a la gente ahí, un nutriólogo que está en un hospital ves de todo, porque a lo mejor no eres médico, doctor, exacto, pero ves literalmente de todo. Sí. A lo mejor no se lo imaginan, pero hay que tener un carácter muy fuerte para estar trabajando en un hospital. Y es muy importante la posición de un nutriólogo dentro de todos los sectores, ¿no? Pero a veces la gente piensa que un nutriólogo nada más es como de que, nada más vas a dar un menú y vas a dar frutas y verduras. Y es como de que consideran que no estamos capacitados para ese tipo de cosas, que no sabemos ver sangre, que no sabemos ver residuos. De hecho, es normal que los médicos hagan menos a ciertos especialistas o ciertos profesionistas dentro del área, porque para los médicos se supone que ellos conocen todo, conocen todo, pero lo que no saben es que ustedes o nosotros o los nutriólogos son los especialistas en eso, porque a lo mejor el médico te va a decir, pues sí, come esto porque es lo básico que tenemos, pero un nutriólogo se va a enfocar de lleno 100% a cada detalle de lo que necesitas, que no lo va a hacer, el médico general no lo va a hacer. Entonces, lo ideal es trabajar en un equipo multidisciplinario, que esté un fisioterapeuta, un médico, un enfermero, también lo recomiendo mucho porque son los que nos ayudan a nosotros, por ejemplo, a educar al paciente con diabetes, a enseñarle a inyectar, que muchas veces tampoco nos enseñan eso en la carrera. Entonces, ellos son los especialistas como en esa parte del tacto con los pacientes. Que otra parte también que considero muy importante es la geriatría. Sí, es cierto. Y justo ahorita que hablamos de la nutrición comunitaria, no nos enseñan el aprendizaje del adulto mayor. Entonces, enseñar a un adulto es mucho más difícil que enseñar a un niño. Y en consulta es más difícil que el adulto aprenda a que tú le expliques a un adolescente o a un niño, pues, el tema en el que seas. Porque trae toda una vida, literalmente. A mí me tocó mucho cuando estaba en maquiladora que llegaba a capacitar a los señores, a los jefes de cocina. Estos son los jefes generales, ellos mandan, ellos tienen años ahí en la cocina. Llegaba y, ¿tú qué me vas a venir a decir a mí si eres casi mi nieta? Sí. Entonces, con mucho respeto me dijo, para capacitarlo, este es mi trabajo, claro que yo no voy a venir a decirle qué hacer. Rodrigo, ok, no, sí. Pero era realmente era difícil acercarme. Muy bien, pues, Majito, algo que quieras externar como punto medio de conclusión referente a todo esto que es la nutrición, que créeme que al menos a mí obviamente me encanta, por eso pasé por ahí un buen rato. ¿Qué les podrías decir a la gente que quisiera, tanto estudiar, o dos, la gente que quisiera empezar a relacionarse en la parte de nutrición general, nutrición deportiva, etc., cualquier cosa que se relacione directamente con la nutrición? Que es importante desaprender. Muchas veces el desaprender lo que tenemos arraigado sobre lo que sabemos o creemos saber con especialidad, sobre todo que creemos que hay cosas que son buenas pero nos perjudican. Eso es el prejuicio que tenemos que romper como sociedad. Hay muchas... La cultura de la prevención. Exacto. Eso. Cool. Dicen por ahí que no hace falta esperar a que llegue el mal porque pues lo puedes prevenir. Sí, entonces, claro. Hay muchas cosas que se pueden platicar referente a la nutrición y créeme que yo siempre lo voy a entender y no porque lo haya estudiado, sino porque todas las profesiones son muy importantes y todas las profesiones tienen algo que aportar a todos. Entonces, la gente que quisiera empezar a involucrarse en esta parte de nutrición, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como majose.na. Majose es abreviatura de María José. Entonces, Majito. Sí. Tengo en Facebook Majito. Y esa es mi red principal. Tengo otra que es la del consultorio privado, Nutrimajose. Sí. Nutrimajose. De todos modos, aquí se las vamos a poner. Bueno, se la va a poner ahí la señorita Carla, la editora. En las redes sociales, todos tus medios, todo. Para la gente que quiera enfocarse a lo mejor en nutrición general o nutrición deportiva. Claro que sí. Entonces, pues sin más, muchísimas gracias, Majito, por aceptar la invitación. Y les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este podcast y que se queden al final de los demás videos. No se les olvide suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos como Del Ángel Vlogs en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y nos estamos viendo. Gracias. Hasta la próxima.